Audiolibros en Latino presenta a Patrick Mulligan, el abogado milagro, en El caso del príncipe siciliano. Dudo que se haya dado todo el mérito debido a nuestro querido abogado por la resolución de aquel misterioso incidente en los bosques de Saltash que él y nadie más logró esclarecer. Personalmente creo firmemente que Kelly de Saltash Park habría permitido que ahorcaran a su hermano antes de confesar si el abogado milagro no lo hubiera acorralado por completo. Ahora bien, en el caso del príncipe siciliano nadie podría negar, pero quizá sea mejor que cuente cómo sucedió todo. La tragedia de Swanborg ocupaba todas las páginas de los diarios de Londres y de las provincias con sus horribles misterios. A primera hora de la mañana del martes 18 de marzo se encontró el cuerpo de un hombre horriblemente mutilado en el paso a nivel justo debajo de la estación de Swanborg del ferrocarril del noroeste de Londres. Siempre es difícil detenerse en los detalles horribles que suelen acompañar este tipo de dramas. Basta decir, en este caso, que el cuerpo se hallaba tendido recto sobre los rieles, de modo que el tren expreso que pasó lo hizo completamente por encima de él y de su rostro. Lo que no mutiló el tren fue terminado por las chispas de la locomotora. El espectáculo era horrible. La peculiar posición del cuerpo, cuidadosamente colocado, con los pies apuntando hacia la estación de Swanborg y la cabeza hacia Bletchley, descartaba cualquier teoría de accidente que al principio pudiera haberse sugerido. Además, algunas prendas de ropa, un saco y un chaleco fueron halladas posteriormente en un campo cercano. Era claramente un caso de asesinato. Presumiblemente, el desafortunado hombre fue dejado inconsciente y luego colocado sobre los rieles, o de suicidio deliberado. La sombría tragedia asumió de inmediato el aspecto de un completo misterio. Aunque Swanborg no es más que una pequeña y dispersa aldea, y esta parte de Buckinghamshire está escasamente poblada, nadie parecía haber perdido un pariente o amigo, ni reconocía las ropas halladas en el campo, ni las que vestía el cuerpo mutilado. La policía publicó una descripción de estas ropas y objetos, así como del cuerpo, en la medida en que fue posible hacerlo. El desafortunado hombre parecía tener unos 35 años de edad, medía 1,75 m aproximadamente y era de complexión delgada. Evidentemente, tenía la costumbre de usar una visera de seda verde sobre un ojo, ya que se encontró una tirada en el suelo muy cerca de la cabeza. El antebrazo derecho presentaba una herida muy reciente causada por una quemadura con algún ácido, probablemente vitriolo. La gente de Swanborg, sin embargo, a pesar de lo horrible y espeluznante de la tragedia, parecía mostrar muy poco interés en la elucidación de sus misterios. Tal vez, además, sentían el típico horror del campesino inglés promedio hacia cualquier cosa que tuviera que ver con la policía. Sea como fuere, no fue sino hasta el día siguiente que un aldeano más ilustrado o más emprendedor pensó en caminar hasta la comisaría y comunicarle al inspector que tal vez el hombre asesinado fuera el inquilino de la señora Stockton. Al parecer, la señora Stockton, que alquilaba una pequeña cabaña no lejos del ferrocarril, había tenido un inquilino de forma intermitente durante los últimos 6 meses. Nadie en el pueblo lo había visto jamás. Si alguna vez salía de la cabaña, debía hacerlo por las noches. Pero el joven Stockton a veces hablaba con los vecinos sobre el inquilino de su madre. Decía que era un extranjero y de gran alcurnia, con un nombre que ninguna persona decente podía pronunciar, pues tenía casi medio metro de largo. Ciertamente era muy extraño en sus costumbres, ya que solía irse de repente y no volvía durante una semana o más. La señora Stockton nunca sabía a dónde iba, y luego él reaparecía casi siempre a muy tempranas horas de la mañana. La vida en los distritos rurales es maravillosamente ensimismada. Aun así, la policía consideró extraño que esta tardía información no viniera directamente de la señora Stockton o de su hijo, si es que, en efecto, su inquilino estaba desaparecido en ese momento. El inspector de detectives fue de inmediato a la cabaña.
Al encontrar la puerta cerrada con llave y no obtener respuesta a sus repetidos golpes, forzó la entrada, seguido de 2 agentes. La sala y la cocina estaban vacías, pero en el piso superior, en una de las 3 pequeñas habitaciones, los hombres encontraron a la desafortunada mujer tendida en la cama, muerta. No había señales ni rastros del joven Stockton por ningún lado. La intriga, por supuesto, se había profundizado cada vez más. Nada en la cabaña parecía haber sido tocado, incluso había un par de soberanos y algunas monedas de plata en una caja de dinero. Hasta este momento parecía que se habían cometido 2 asesinatos horrendos y sin propósito, probablemente con unos pocos minutos de diferencia, ya que la señora Stockton evidentemente llevaba muchas horas muerta. El inspector detective inició de inmediato averiguaciones en la zona con respecto al joven Stockton, quien ciertamente había desaparecido de forma inexplicable. Parecía que era un trabajador ferroviario de oficio, empleado hasta hace poco por la Compañía Ferroviaria del Noroeste, pero recientemente despedido por mala conducta. Se telegrafió una descripción del hombre desaparecido a todas las estaciones de policía y ferrocarril del país, pero hasta ese momento no se había encontrado ningún rastro de él. La teoría de la policía era que había abordado el mismo tren que había destrozado el cuerpo de su víctima y luego se había bajado bastante más adelante en la línea. Si había asesinado al extranjero elegante con fines de robo y matado a su madre para eliminar a una testigo incómoda, era, por supuesto, mera conjetura. Lo cierto es que había desaparecido, casi como si la tierra se lo hubiera tragado. Parte 2. Desde el principio, el abogado Milagro mostró un gran interés por la tragedia de Swanborg. La personalidad enigmática de una de las víctimas, el velo de completo misterio que el asesino había logrado arrojar sobre su crimen, el galán extranjero que vivía en la casa de campo inglesa, todo apelaba al amor de mi jefe por lo dramático y lo misterioso. Fue en la tarde del día 20, justo después de que yo hubiera llegado con los periódicos vespertinos, cuando se escuchó un tímido golpecito en la puerta exterior de la oficina. Fui a abrir y para mi asombro vi ante mí la visión más delicada que jamás había adornado nuestra vieja y polvorienta oficina en Finsbury Square. Nunca había visto una joven tan hermosa. No debía tener más de 17 o 18 años y estaba exquisitamente vestida con algo negro y suave y calzaba el par de zapatos más finos que jamás había visto. Me preguntó si podía hablar con el señor Mulligan de inmediato. Era tan poco común que damas encantadoras nos visitaran que por un momento olvidé por completo pedirle su nombre. Sin embargo, nuestro abogado estaba más que dispuesto a recibirla, fuera quien fuese, y al momento siguiente ya la había conducido a la oficina privada. Caminó hacia mi estimado empleador y le tendió una mano finamente enguantada. «Mi nombre le es completamente desconocido, señor Mulligan», comenzó. «Soy la señorita Marion Calvert y no me habría atrevido a venir hacia su oficina sin presentación alguna y sola, si no fuera porque necesito el mejor asesoramiento legal posible y...» «¿Sí?» «Mi amiga, la señorita Morton, que está comprometida con el señor Edward Kelly de Saltash Park, me habló de usted una vez hace mucho tiempo y de todo lo que hizo por el señor Kelly. Recuerdo que entonces decidí que si alguna vez tenía problemas y necesitaba un abogado, acudiría a usted. Y ahora...» Se había quitado las pieles y se había sentado junto al escritorio. El abogado me guiñó un ojo. Sabía lo que eso significaba. Debía sentarme en mi rincón habitual, detrás del tabique de madera, una posición que mi jefe poéticamente llamaba detrás del tapiz, y tomar notas en taquigrafía de todo lo que dijera la señorita. «Señor Mulligan», continuó ella bruscamente, «estaba comprometida con el príncipe Sierona, quien fue asesinado el otro día en el tren cerca de Swanborg». «Entonces, en verdad está en un aprieto», dijo el abogado con mucha suavidad, «y por eso ha venido a consultarme. Dígame, ¿en qué puedo ayudarle?» «Me temo que mi historia le parecerá muy tonta», respondió ella. «En ese entonces solo era una colegiala. Fue hace 6 meses», explicó con una ingenuidad conmovedora.
Acababa de terminar la escuela y estaba yendo a Buckinghamshire con una de las institutrices para quedarme con mi tío, el señor Percival Lake, y su esposa, cuando conocí por primera vez al príncipe Sierona. Fue en el tren entre Euston y Suffolk y fue tan amable y atento y, tan interesante. Me dijo que era siciliano y habló sobre Italia y el fascismo y sobre los sicilianos que habían sufrido en la guerra. Él mismo era un exiliado del país que tanto amaba porque había participado en un levantamiento antifascista. Poseía grandes propiedades, pero fueron temporalmente confiscadas por el señor Mussolini, así que tuvo que venir a Inglaterra, a la que también amaba, y vivía en una pequeña cabaña entre rosas y lirios, soñando con Italia y su libertad. Puede imaginarse lo encantada que estaba cuando me dijo que esa cabaña ideal estaba en Strasbourg, cerca de donde vivía mi tío, porque entonces tenía la esperanza de volver a verlo. Bueno, señor Milligan, no quiero aburrirlo con todos los detalles de lo que fue la época más feliz de mi vida. La señora Lake era muy amable, pero vigilaba bastante de cerca mis movimientos. Sin embargo, muy pronto descubrí que podía escabullirme por las noches mientras ella se dormía jugando a la paciencia, y entonces solía encontrarme con Amadeo, el príncipe Sierona, en los campos al final del jardín. Muy pronto ambos comprendimos que nos amábamos con pasión. «¿Pero acaso su tío no...?» sugirió el abogado. Mi tío estuvo ausente durante la primera quincena de mi estancia en Strasbourg. Cuando regresó, las cosas cambiaron bastante. Alguien, tal vez uno de los sirvientes, evidentemente me había espiado y le contó sobre mis encuentros con el príncipe Sierona, porque me dio un largo sermón sobre los aventureros extranjeros y las chicas inglesas con dinero, y me prohibió volver a ver a ese príncipe siciliano. Por supuesto, me vi obligada a obedecerlo entonces, ya que vigilaba mis movimientos con mucha atención y no vi a Amadeo durante una semana, pero en cuanto el señor Lake volvió a la ciudad, pudimos retomar nuestros felices encuentros vespertinos en los campos. Esto continuó durante algún tiempo, durante el cual mi amor por mi futuro esposo crecía con cada obstáculo que mi tío ponía en mi camino. Pero el señor Lake debía ausentarse a menudo por asuntos de trabajo, y puedo estar seguro de que Amadeo y yo aprovechamos al máximo esos felices intervalos. Habíamos acordado casarnos en cuanto yo alcanzara la mayoría de edad y fuera libre para hacer lo que quisiera. Durante todo este tiempo, señor Mulligan, yo ignoraba por completo cuál sería mi situación financiera futura, y Amadeo, con una delicadeza absolutamente sublime, que dejaba en evidencia las insinuaciones cínicas del señor Lake, jamás me había hecho ninguna pregunta al respecto. Sabía vagamente que mi padre me había dejado algo de dinero, bajo la tutela del señor Lake, y supuse que tendría acceso a mi pequeña fortuna cuando alcanzara la mayoría de edad. Sin embargo, para mi asombro, el día de mi 18º cumpleaños, que fue el 9 de este mes, mi tío me informó que, según lo estipulado en el testamento de mi padre, ahora pasaba a ser la única dueña de unas 20.000 libras que él me había legado. Al día siguiente, el señor Lake me llevó a su oficina en Londres y me presentó una rendición de cuentas de su tutela. Luego me entregó un gran paquete que, según él, contenía mis valores por 20.000 libras, compuestas en su mayoría por acciones ferroviarias y mineras, y me dijo que ahora era libre de hacer con ellos lo que deseara. Habíamos arreglado, en apariencia, que yo me quedaría unos días en Londres con unas amigas del colegio, pero, en secreto, Amadeo y yo habíamos planeado pasar juntos largos y felices días. Alquilé una habitación en Victoria Street y él venía por las mañanas desde Swanborg. A veces salíamos a recorrer los sitios turísticos de Londres. Pensábamos casarnos casi de inmediato e irnos a vivir al extranjero. Con mi dinero y las rentas de las propiedades de Amadeo, que el señor Mussolini estaba a punto de devolverle, podríamos vivir no solo cómodamente, sino incluso con lujo. Ella hizo una pausa. Parecía que no podía continuar su relato. Hasta ahora había sido una sencilla y delicada historia de amor, en la que solo la misteriosa figura del aventurero extranjero se insinuaba como un oscuro presagio de algo terrible. Pero ahora, por primera vez desde la trágica desgracia, la joven, que no era mucho más que una niña,
se veía obligada a hablar de ello con un extraño, y sus propios nervios debían de estremecerse ante semejante prueba. Pero el abogado no dijo nada. Permanecía sentado en la penumbra, observando cada emoción que se dibujaba en el delicado rostro frente a él. «El lunes pasado, señor Mulligan», continuó por fin, esforzándose por mantener el control, «Amadeo volvió a Sherbrooke por la tarde, después de haber pasado el día en la ciudad conmigo. Su intención era saldar algunas pequeñas cuentas en el pueblo y luego quedarse en Londres hasta que nos casáramos. Ayer, mientras tomaba el té tranquilamente en una confitería, escuché a alguien que, muy cerca de mí, leía en voz alta el relato de una tragedia misteriosa ocurrida en Sherbrooke. Un hombre había sido hallado muerto en el cruce ferroviario, con el cuerpo y la cabeza horriblemente mutilados. A continuación se describía su vestimenta y algunos objetos encontrados cerca del cadáver. Oh, fue horrible, señor Mulligan. Por esas descripciones supe que el hombre asesinado no podía ser otro que mi prometido, el príncipe Sierona». Hubo un largo silencio en la vieja y rancia oficina. El abogado Milagro le estaba dando tiempo a la joven para recuperarse cuando dijo en voz baja: «Debe de haber sido muy difícil de soportar en su posición tan particularmente aislada, pero aún no me ha dicho cómo puedo ayudarla». «Oh, es por el dinero, señor Mulligan, toda mi fortuna. El príncipe Sierona se encargaba de todo, por supuesto, y ahora estoy sin un centavo». «No tiene por qué temer. Podemos rastrear fácilmente esos valores para usted. El ladrón no podrá negociarlos». «Oh, los valores», dijo ella ingenuamente, «todos fueron vendidos». «¿De veras?», fue el muy seco comentario del abogado. «Sí, por sugerencia de Amadeo, instruí a los agentes de bolsa, los señores Furnival y compañía, para que vendieran mis acciones. Me enviaron un cheque por 20.000 libras, que endosé, y el príncipe Sierona cobró el cheque. Tenía todo el dinero en billetes y me dijo que escribiera mi nombre en el reverso de cada uno. El lunes fuimos juntos a varios bancos extranjeros, donde cambiamos nuestros billetes ingleses por dinero extranjero. Verá, pensábamos vivir en París y pretendíamos partir hacia Francia casi de inmediato». Deseé entonces haber podido ver el rostro del abogado. Tal como fue, creí oír el peculiar silbido bajo que suele hacer cuando algún punto en un caso le resulta particularmente interesante. «Ya veo», dijo por fin. «¿Y ese dinero? ¿Lo llevaba el príncipe consigo?» «Me dio 50 libras, ya que pensaba ir de compras después de que él se fuera. El resto lo guardó en su billetera». Las extrañas ironías de la vida. Pero, afortunadamente para sus muchas ilusiones, la joven no captó el sentido de esta última observación, pues dijo con gran vehemencia: «Ahora ve, señor Mulligan, que no puede haber duda de que se trató de un accidente o un suicidio. El príncipe Sierona fue asesinado y robado, y he venido a usted para que me ayude a encontrar a su asesino». «Haré lo mejor que pueda», dijo el abogado Milagro con una sonrisa, «y al mismo tiempo debemos esperar poder rastrear su fortuna perdida. Pero creo que eso es todo lo que necesito preguntarle por esta tarde. ¿Dónde se está hospedando?» «Sigo en el 182 de Victoria Street». «Entonces podré comunicarme fácilmente con usted. Veré al inspector detective encargado del caso y, por supuesto, le informaré sobre el dinero que debería encontrarse en posesión del asesino. ¿El dinero era francés o italiano?». Ella negó con la cabeza. «Realmente no sabría decirle. Verá, Amadeo se ocupaba de todo». El abogado suspiró. Tal ingenuidad y confianza ciega serían ridículas si no fueran sublimes. 5 minutos después ya había acompañado a la dama escaleras abajo y al regresar encontré al abogado recostado en su gran sillón. «Fue un caso de cazador casado con venganza, ¿verdad, señor?», dije riendo mientras recogía cuidadosamente mis notas. «Este supuesto príncipe parece haber sido tan canalla como el hombre que lo asesinó». «Maggins, eres un idiota», fue el único comentario que hizo mi estimado jefe durante el resto de la tarde. Parte 3.
Mientras tanto, los periódicos vespertinos no habían traído nuevas noticias sobre el misterio de Shubbard. No se había encontrado ningún rastro del obrero desaparecido y estaba bastante claro que en la investigación, fijada para mañana, viernes, la policía no tendría pruebas importantes que añadir a los escasos fragmentos ya recogidos y publicados. «Las autoridades locales resentirán mi intervención en este caso», me dijo el abogado. «Pero debo arriesgarme. Si los dejo continuar con sus torpezas como hasta ahora en este asesinato, nunca conseguiré el dinero para la señorita Calvert, porque el sinvergüenza logrará escabullirse entre nuestros dedos». A la mañana siguiente me envió a Scotland Yard para hacer la declaración necesaria sobre los antecedentes del príncipe Sirona, tal como nos lo relató la señorita Calvert, y también sobre la cantidad de dinero extranjero desaparecido. El inspector de detectives que estaba siguiendo el caso se mostró muy emocionado al oír mis noticias. «Esto nos da el motivo del crimen», dijo, «y el dinero extranjero en posesión de un campesino inculto de Buckinghamshire como Stockton sin duda conducirá a su descubrimiento y rápida detención. De todos modos, la gente del lugar ha pedido uno de nuestros hombres, así que, ahora que tenemos tantos datos nuevos, enviaré a Mason, que es muy competente, a Shubbard. Le daré instrucciones para que se ponga a disposición del señor Mulligan si necesita información local». Cuando regresé a la oficina, encontré el coche en la puerta y el abogado Milagro esperándome con el sombrero puesto. «Ven conmigo a Shubbard, Muggins», me dijo. «He resuelto este caso en mi mente y quiero comprobar, estudiando la geografía del lugar, si estoy en lo cierto o no». Fuimos a Shubbard y durante todo el trayecto el abogado no pronunció una palabra. Se sentó recostado en el coche con esa curiosa sonrisa suya rondando las comisuras de su boca gruesa y los párpados caídos como si estuviera medio dormido. Pero de vez en cuando captaba un destello, una mirada acerada, casi cruel en sus ojos azules y perezosos, y entonces sus orificios nasales temblaban como los de un sabueso que acababa de captar un rastro. Conocía bien esos síntomas, los había visto en él siempre que el abogado sagaz y agudo quedaba temporalmente eclipsado por el rastreador de crímenes. El abogado Milagro tenía todos los instintos de un sabueso. Puesto frente a un asesinato, seguía el rastro del asesino con una astucia casi sobrehumana. No deducía, rara vez razonaba, sentía al criminal. Creo firmemente que lo olfateaba. Cuando llegamos frente a la pequeña estación de tren del campo, poco después de las 2 p.m., encontramos que Mason, el detective, quien conocía personalmente a el abogado Milagro, ya había llegado en tren. Estaba hablando con el empleado de boletos cuando mi jefe se acercó a hablar con él. Creo que no le agradó demasiado ver a un abogado involucrado en un caso que, sin duda, consideraba competencia exclusiva de la policía. Pero nuestro letrado parecía haberse armado para la tarde con una reserva ilimitada de cortesía irlandesa. «No le detendré mucho, Mason», dijo con una sonrisa afable. «En breve me gustaría echar un vistazo al cuerpo con usted, y mientras tanto, supongo que mientras caminamos por el pueblo, me pondrá al tanto de las últimas novedades sobre este interesante caso». «Hay muy pocas noticias», dijo Mason con marcada impaciencia. «El caso es muy problemático y si se entrometen en él, no creo que logremos llegar jamás al fondo del asunto». «Veo que estaba charlando con el joven empleado de boletos», dijo el abogado, ignorando tranquilamente la descortesía del detective. «Me pregunto cuál habrá sido su impresión del príncipe siciliano. Tan pocas personas parecen haberlo visto, pero siempre viajaba en tren, así que, por supuesto, en la estación debían conocerlo de vista». «Los mozos y el empleado de boletos solo lo vieron una vez, y fue el lunes, cuando llegó por la tarde en un tren, y un hombre lo vio poco después de las 11 esa misma noche. Fue justo después de que pasara el último tren lento y estaban cerrando la oficina de boletos. Entonces, él caminaba por las vías con el joven Stockton en dirección al paso nivel». «¿Qué aspecto tenía?» «Oh, era claramente un extranjero. Al parecer con cabello negro y espeso que le caía hacia atrás sobre la frente y un bigote negro y espeso también. Tenía una enorme cicatriz en el lado izquierdo del rostro, de una herida, supongo. Dicen que parecía un tajo de sable y parece que también le afectó el ojo porque llevaba un protector sobre el izquierdo.
De todos modos, ahora está completamente irreconocible, añadió con tono sombrío. Mason había liderado el camino a lo largo de la plataforma mientras hablaba, y nosotros lo habíamos seguido. Ahora caminaba a lo largo de la vía del tren, unos 2 pasos delante de nosotros. A nuestra izquierda, un seto alto y ordenado cercaba un campo, y unos 200 metros adelante estaba el paso a nivel, donde una carretera cruzaba las vías en ángulo recto. A unos 20 metros del paso a nivel había un amplio hueco en el seto. Mason nos señaló esto. Se supone que Stockton engañó a su víctima para que entrara en el campo bajo algún pretexto u otro y lo dejó inconsciente allí. Luego lo arrastró hasta las vías. En cualquier caso, allí fue donde se encontró el abrigo y el chaleco del hombre asesinado. Si los quitó él mismo o si Stockton se los quitó después de matarlo y por qué sigue siendo un misterio. Un misterio, en efecto, asintió el abogado con tono apacible. Este hueco, continuó Mason, me dice el señor Lake, solía ser bastante pequeño. Obviamente se ha roto y ha ampliado recientemente. ¿El señor Lake? Preguntó el abogado. El señor Percival Lake. Este campo es de su propiedad. Su casa y sus terrenos están en el extremo opuesto. Oh, sí, me alegra oír esto, porque me gustaría visitar al señor Lake antes de irme de Swanborg hoy. Nos habíamos detenido justo en el lugar donde se había perpetrado el horrible y macabro asesinato del misterioso príncipe extranjero. El abogado Milagro estaba mirando los alrededores y el suelo delante de él, y de vez en cuando lo oía resoplar, y veía ese destello raro y rápido en sus ojos que daba a su rostro jovial y regordete un aire cruel. Luego, sin palabra ni aviso, de repente se lanzó a través del hueco en el seto hacia el campo más allá. Con un impaciente encogimiento de hombros, Mason lo siguió y yo me quedé al final. Era mediados de diciembre, y el suelo estaba tan duro como las uñas. Solo se veían aquí y allá algunos parches de hierba muerta. Estábamos en un campo de unas 30 acres, de forma triangular, rodeado por el mismo seto alto, con la casa y los jardines formando su vértice. Un camino corría a ambos lados, convergiendo en el otro lado de la casa. La tarde se había oscurecido rápidamente. Ya pasaban de las 3 y una espesa niebla había descendido. Mason seguía, con evidente y no disimulado mal humor, las peregrinaciones del abogado por ese campo. Al principio había ofrecido ciertas pistas y voluntariamente proporcionado algo de información, pero al final parecía haberse resignado al papel de un hombre malhumorado a cargo de un loco. Caminamos directamente a través del campo hacia donde la casa y su espeso arbusto formaban su límite extremo. Allí también había una pequeña puerta que llevaba a una cabaña y a un pequeño jardín que ocupaba un trozo de tierra que parecía haber sido cortado de la propiedad del señor Lake. «Es la cabaña de la señora Stockton», explicó Mason, en respuesta a la pregunta del abogado. Muy cerca de la puerta había un cobertizo de herramientas que parecía interesar muchísimo al abogado, pues encendía cerilla tras cerilla para examinarlo por dentro y por fuera. Sin embargo, no expresó ningún deseo de ver el interior de la cabaña, y al final, cuando yo estaba completamente entumecido por el cansancio y el frío, se volvió hacia Mason y dijo tranquilamente: «Estoy listo para ir a la estación ahora y echar un vistazo al cadáver». Por un momento pensé que Mason iba a declararse en huelga, pero evidentemente había recibido sus órdenes, o tal vez él también comenzó a sentir, como tantas veces me había sucedido a mí, esa extraña influencia magnética de la personalidad del abogado Milagro que exige obediencia en momentos y lugares extraños. Fuera como fuese, se abstuvo de hacer algún comentario, pero pasando por la puerta y el jardín de la cabaña, salió a la carretera. Unos 5 minutos de caminata rápida y silenciosa nos llevaron hasta el pueblo y luego hasta la pequeña estación de policía. Aún sin decir una palabra, Mason nos condujo hacia una habitación interior. Allí, sobre una mesa de madera y cubierta por una sábana, yacía el cadáver del hombre asesinado. Parte 4. No es frecuente, gracias al cielo por eso, que tenga que pasar por momentos tan desagradables en mi fiel adherencia a mi deber hacia mi empleador.
Nunca olvidaré la terrible sensación de horror enfermizo que me invadió cuando el abogado levantó tan silenciosamente la sábana que cubría al hombre muerto. Toda la escena sigue estando vivamente grabada en mi mente. La pequeña habitación de techos bajos, la luz eléctrica del techo proyectando su resplandor sobre la espantosa cosa sobre la que no me atrevía a mirar y sobre la extraña figura volumétrica tan maravillosamente impresionante en ese momento de mi jefe. Mason estaba cerca en la sombra. Podía ver que incluso él no quería mirar demasiado tiempo el rostro horriblemente mutilado del hombre asesinado. Sin embargo, el abogado estaba completamente impasible. Había dejado caer la sábana y, calmadamente, uno por uno, tomó cada prenda de la pila de ropa que yacía cuidadosamente doblada junto al cuerpo. —¿Estas prendas fueron encontradas en el difunto, entiendo? —preguntó. El detective asintió. —Todas —respondió—, excepto el abrigo y el chaleco en el campo y los guantes que estaban en la mano del cadáver. —Y que este hombre nunca pudo haber usado —comentó el abogado secamente—, aunque son bastante viejos, son 2 tallas demasiado pequeñas para la mano. Hubo un silencio nuevamente por unos momentos. Luego, el abogado, después de haber examinado cuidadosamente cada prenda individual, dejó la última sobre la pila. Luego, poniendo su mano sobre la misma, dijo: «Espero por su bien, Mason, y por el mío también, ya que eso evitaría discusiones, que haya llegado a la única y completa solución posible del llamado misterio». «El único misterio en este asunto», replicó Mason gruñendo, «es la verdadera personalidad del difunto. Sabemos quién lo asesinó sin problema, aunque no sabemos dónde puede estar el asesino en este momento». La personalidad del difunto no es ningún misterio para mí. Era un joven llamado Stockton, un trabajador de vías de tren y un habitante de este pueblo, dijo el abogado Milagro, haciendo este extraordinario anuncio como si estuviera afirmando el hecho más obvio y común. Mason se encogió de hombros y me miró casi con una mirada suplicante, como si quisiera que me encargara de este lunático delirante. «La única cosa que me desconcierta», continuó el abogado imperturbable, «es que nunca se les ocurrió a ninguno de ustedes, caballeros encargados de este caso, lo mal que algunas de estas prendas le quedaban a este hombre». «Las personas no siempre tienen sus ropas hechas por un sastre de Londres», murmuró Mason sarcásticamente. «Indudablemente, pero en este caso el ajuste es tan errático. Mientras los pantalones serían al menos 3 pulgadas demasiado cortos, las mangas del abrigo serían mucho más largas de lo que deberían. Este hombre no podría haberse puesto estos guantes en absoluto, y cada vez que usaba estas botas, que no son nuevas, debe haber soportado una tortura terrible. Y sin embargo, no tiene callos en los pies». «Las ropas podrían haber sido un lote de rebajas, compradas en una tienda de ropa de segunda mano», sugirió Mason. «Un hombre no compra botas de segunda mano que le queden demasiado pequeñas». «Entonces, ¿cuál es su idea?» «Que son ropas de otro hombre», dijo el abogado tranquilamente. «Pero...» «Fíjese en una cosa más. El traje es de buena calidad, como el que usaría un caballero. Botas, guantes, sombrero, todo es de una clase cara, pero la ropa interior es de la más común y grosera». «Eso ocurre a menudo», murmuró Mason obstinadamente. «Ciertamente, por sí sola no significaría mucho si no fuera por el hecho de que, con una astucia casi sobrehumana, todo ha sido planeado para destruir completamente la identidad de la víctima. De la ropa se han quitado todas las etiquetas y algunos botones que pudieran llevar el nombre del sastre. En el antebrazo se usó vitriolo para obviamente borrar alguna marca, tatuaje quizás, que podría haber hecho el cuerpo reconocible, mientras que la misma sustancia corrosiva destruyó las uñas de los dedos de las manos y de los pies, que podrían haber contado una historia. La teoría aceptada es que el fallecido estaba involucrado en algún trabajo que requería el uso de ácido sulfúrico. Eso podría explicar las uñas de los dedos corroídas si el hombre fuera particularmente descuidado, pero no la herida en el antebrazo ni la condición de las uñas de los pies.
Piense en eso cuidadosamente, Mason, y luego tenga en cuenta el hecho de que la única persona que podría, por casualidad, haber identificado el cadáver, a pesar de su mutilación, también fue asesinada. ¿Se refiere a la señora Stockton? La madre, indudablemente, respondió el abogado tranquilamente. Seguro que ahora ve por usted mismo que el cuerpo que tenemos aquí ante nosotros es el de Stockton, mientras que es este llamado príncipe Sierona, este archivillano, ladrón, mentiroso y asesino, quien hasta ahora ha escapado de la vigilancia de la policía. Puede que tenga razón, murmuró Mason, convencido, como pude ver, a pesar de mí mismo, por la lógica firme de los argumentos del abogado. Pero, por lo que puedo ver, no ha resuelto de ninguna manera nuestra dificultad. Fue una cosa bastante diferente buscar a un campesino de Buckinghamshire que intentara pasar una cantidad de dinero extranjero y no hablara ningún idioma más que el suyo, y otra completamente distinta buscar por todo el continente europeo ahora a un extranjero cuya apariencia real supongo que incluso su cliente, su prometida, desconoce. No tendrá que buscar por todo el continente europeo, amigo mío, dijo el abogado con una risa jovial. Solo solicite, tan rápido como pueda, pues el caballero podría escurrirse entre sus dedos aún, una orden de registro y una orden de arresto para el señor Percival Lake de Swartborg. Encontrará allí la mayor parte de las 20,000 libras en dinero extranjero, italiano o francés. Ese dinero pertenece a mi clienta, la señorita Marion Calvert, quien presentará las declaraciones juradas correspondientes mañana. —¿Está loco? —replicó Mason. —¿Loco yo? —rió el abogado jovialmente. —Vaya hombre, sabe tan bien como yo que tengo razón. Mire, adiviné el truco en el momento en que la señorita Calvert me contó su patética historia. Luego vine aquí y vi lo bien que la geografía del lugar se adaptaba al infame plan de ese archivillano para robarle a su joven pupila. Solo tiene que recordar 3 puntos para darse cuenta de lo absolutamente cierto que soy. Primer punto, cada vez que el señor Percival Lake estaba en casa, la señorita Calvert nunca podía ver a su prometido. El momento en que se suponía que debía regresar a la ciudad, ella lo encontraba en el lugar de encuentro en el campo, pero siempre de noche. Recuerde, cuando el disfraz, la cicatriz, el cabello negro engañarían con mayor facilidad a la joven. Solo cuando tuvo su dinero completamente en su posesión, se volvió más audaz y la vio en Londres a plena luz del día. Siempre he pensado que esa cicatriz y el espeso cabello negro significaban un disfraz, murmuró Mason. Algunas personas son tan ingeniosas con el maquillaje y el señor Lake está un poco calvo y afeitado. El cambio de vestuario era tan fácil de ejecutar con ese pequeño cobertizo de herramientas tan conveniente en su propio seto, apartado de todas las miradas y hasta hace poco equipado con un buen candado que desde entonces de manera muy obvia ha sido removido. ¿Por qué nada en el mundo podría ser más fácil que para un archirrastrero como ese hombre Lake aparentemente irse a la ciudad por la tarde, llevando su maletín y caminando a través de su campo, pasar la noche en el cobertizo de herramientas y salir de allí en la madrugada como el príncipe Sierona, luego revertir esta actuación siempre que el aventurero extranjero tuviera que retomar su papel original del señor Percival Lake, el estricto tutor de la señorita Calvert? Agregué este punto número 2, que el hombre que jugó la broma a la señorita Calvert debía haber sabido todo sobre su situación financiera y los términos completos del testamento de su padre, por los cuales ella alcanzaba la mayoría de edad a los 18 años. Eso ciertamente lo acerca más a Lake que nunca. ¿Y su tercer punto, señor Mulligan? Que este supuesto extranjero debía haber ido a Londres desde Swartborg con mucha frecuencia durante la semana, cuando se encontraba con la señorita Calvert en la ciudad casi todos los días y le ayudaba a transferir sus valores ingleses a dinero extranjero, y sin embargo nadie en la estación de trenes de Swartborg lo había visto antes de la noche del asesinato. Luego deseaba mostrarse abiertamente en compañía del trabajador del ferrocarril
De modo que cuando asesinó a Stockton y vistió su cuerpo con su propio disfraz desechado, todos pensaran que reconocían en los restos mutilados la personalidad del príncipe siciliano. Cometió el asesinato en plena noche, por supuesto, y en la privacidad de sus propios campos. Utilizó ácido para que las marcas de identificación no revelaran el cambiador de vías. Luego mató a la señora Stockton y regresó tranquilamente a su cama. Me atrevo a decir que su esposa fue cómplice. Algunas mujeres son muy leales o muy obedientes con sus maridos. Pero vamos, Muggins, dijo de repente cambiando el tono de su voz y dirigiéndose a mí. Debemos estar en la ciudad antes de las 6:30 y no debe faltar mucho para eso. Además, Mason querrá pensar todo esto. No, no lo haré, señor, dijo Mason firmemente. Voy a la estación de policía de Shortbrook de inmediato. ¿Para qué? Para entregar mi informe y conseguir una orden de arresto de inmediato. Todos recuerdan el arresto del señor Percival Lake por un doble cargo de asesinato. En su caja fuerte en la casa de Swartburg se encontraron billetes franceses e italianos por un valor de unas 20,000 libras. Rastreado hasta la tierra, el villano no ofreció una buena defensa. Afortunadamente para sus familiares, ya que estaba bien relacionado, murió de un súbito paro cardíaco durante la posterior investigación judicial y nunca fue procesado para juicio. Todo esto ocurrió hace 3 años. La señorita Calvert está casada ahora y evidentemente ha olvidado su anterior amor apasionado por el misterioso patriota siciliano. Si te gustó esta historia, por favor déjanos un comentario y un me gusta. Un abrazo, Nat.